Hola, hola, ¿qué tal? Chicos y chicas, ya estamos aquí de vuelta ahora con una nueva entrega. Y como ya se dieron cuenta en el título de este video, el día de hoy vamos a estar resolviendo su guía para ingresar al nivel licenciatura en la UNAM, ¿verdad? Y en lo que a mí respecta, vamos a contestar las preguntas de historia universal. Son 10 preguntas, pero bastante sustanciosas que evalúan todo lo que nosotros estudiamos en el curso. Y entonces también decirles de que este examen es del área 4, ¿verdad? Para quienes desean ingresar a una carrera de esta área. Me refiero a la de las humanidades y las artes. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con la evaluación del día de hoy. Dice aquí la primera de estas preguntas. Ciencia que se encarga de investigar y sistematizar los acontecimientos más relevantes de la humanidad para comprender los fenómenos sociales del presente. Y entonces recuerden de que durante el curso así es como definimos nosotros a esta ciencia, ¿verdad? El hecho de que se encargue de estudiar el pasado relativo al hombre, pero que nos ayuda a entender el presente. Así es como nosotros definimos a esta ciencia durante el curso. La ciencia que se encarga de estudiar el pasado relativo al hombre que nos ayuda a entender el presente. Y entonces el inciso que responde correctamente a la pregunta es el inciso A. Vamos a determinar de qué es de esta manera y vamos a continuar con las preguntas que están más abajo. Entonces déjenme señalar aquí de que el inciso A responde correctamente a la pregunta que nos están haciendo. Entonces vamos a indicarlo y entonces vamos a continuar con las preguntas que están más abajo. Entonces aquí vamos a señalar de que el inciso A es el que responde correctamente. Dejen, borro lo que anoté y continuemos entonces con la pregunta que está más abajo. Dice la número 92. Uno de los factores que propició el origen de la revolución industrial en Inglaterra fue que, y entonces estamos hablando de que la elaboración de telas allá en Inglaterra fue algo que se comenzó a desarrollar desde principios del siglo XVIII. Recuerden ustedes, el telar precisamente era de lo que se encargaba. Y entonces incluso la gente adinerada, los burgueses, comenzaron a pagar en efectivo, ¿verdad? Para aquellos que fueran capaces de inventar algo que les ayudara a producir más. Y entonces para ese momento, en 1770, James Watt llega con su invento, ¿verdad? La máquina de vapor. Y cuando esto se lleva a la industria textil, evidentemente ayuda a que las fábricas produzcan más. Por lo tanto, el inciso que responde correctamente al reactivo número 92 es el inciso A. Evidentemente, el desarrollo de la industria textil allá en Inglaterra propició de que este país se considere en la actualidad como la cuna de la revolución industrial, y en este caso la máquina de vapor es el elemento principal, ¿verdad? Fue lo que ayudó a la industria textil, y posteriormente la máquina de vapor se va a llevar a la industria terrestre, a los transportes. Con ello surge el ferrocarril para propiciar la distribución de las mercancías, pero también al transporte marítimo, ¿verdad? El barco se va a dejar de mover por aire, y ahora va a ser un barco de vapor, ¿verdad? Esto evidentemente va a revolucionar el mundo hasta ese momento conocido. Y entonces vamos a continuar con la pregunta número 93. Dice aquí, como consecuencia de la revolución liberal de 1830, recuerden de que son ciclos revolucionarios allá en Europa, ¿verdad? Estamos hablando de que la revolución francesa inicia en 1789 y le da precisamente esta preponderancia a el sistema republicano, a los liberales, a el sistema federal.
Y entonces cuando derrotan a Napoleón Bonaparte, allá en Europa se considera la primera restauración, es decir, hacer a un lado todo lo que se había conseguido como parte de la Revolución Francesa y traer de nueva cuenta a el régimen monárquico, ¿verdad? Sin embargo, todas estas personas no se iban a quedar de brazos cruzados y en 1830 se considera otro punto cumbre en las revoluciones allá en Europa. Por lo tanto, aquí nos están preguntando de lo que sucedió allá en Italia, ¿verdad? Precisamente Víctor Manuel II se queda como monarca de Cerdeña y en concordancia con José Garibaldi pues van a establecer una guerra, ¿verdad?, en contra de Austria. Para ese momento Clemente Metternich es el monarca de Austria. Entonces vamos a anotar aquí Clemente Metternich, y estamos hablando de que es este monarca el que impide de que Italia logre su unificación y también Alemania. Entonces vamos a anotar aquí Metternich, y estamos hablando de que este es un primer momento, ¿verdad? Aquí ya Italia está pensando en su posterior unificación. Y entonces cuando llega Víctor Manuel II como monarca de Cerdeña, pues en concordancia con Giuseppe Garibaldi, precisamente robustecen las tropas italianas y le declaran la guerra a Austria. Entonces es un primer momento, ¿verdad? Nosotros sabemos de que Italia va a lograr su unificación hasta el año de 1870, ¿verdad? Pero como ustedes se pueden dar cuenta, durante todo el siglo XIX precisamente ya lo estaban intentando, producto de esta influencia liberal que había permeado en toda Europa. Y entonces, sin embargo, en ese momento el monarca de Austria pues todavía tenía mucha fuerza, ¿verdad? Y no le estaba dejando unificarse a Italia ni a Alemania, lograr su unificación. Por lo tanto, el inciso que llena correctamente la pregunta que nos están haciendo es el inciso B. Y ahora sí vamos a leer nuestra pregunta. Dice, como consecuencia de la revolución liberal de 1830, José Garibaldi y Víctor Manuel II lideraron una guerra en contra de Austria, lo que trajo consigo el movimiento de unificación italiana, ¿verdad? Ya desde ese momento se está pensando en la unificación de Italia. Vamos a continuar aquí con las preguntas que están más abajo. Dice la pregunta número 94. Durante el siglo XIX, la búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial impulsaron. Y entonces nosotros acabamos de hablar de la primera revolución industrial que tiene como símbolo a la máquina de vapor, y esto permitió de que la producción de mercancías pues se acelerara, ¿verdad? Ya hablamos incluso de su implementación en el ferrocarril, el transporte terrestre, pero también en el transporte marítimo, en el caso del barco de vapor. Y durante el siglo XIX estos desarrollos van a continuar, ¿verdad? Hasta que a finales del siglo XIX pues surge una nueva revolución industrial. Me refiero a la segunda revolución industrial. Entonces anotemos aquí, segunda revolución industrial. Y entonces, en este caso, nosotros sabemos de que los símbolos de esta segunda revolución industrial son, por un lado, la electricidad, anotemos aquí, y del otro lado el petróleo, ¿verdad? Anotemos aquí petróleo, y estamos hablando de que esto pues todavía hizo que se produjera muchísimo más rápido cuando la electricidad se lleva a las fábricas, y además el petróleo está como principal combustible, pues esto hace que se produzca todavía más. Por lo tanto, el capitalismo llega a una segunda fase, ¿verdad? Lo que se conoce como el imperialismo. Y entonces nosotros definimos al imperialismo como la segunda fase del capitalismo. Y esta era la característica, ¿verdad? Ahí los países más poderosos eran Inglaterra, Francia, y era lo que hacían, ¿verdad?
era dominar regiones en África, en Asia, para extraer sus materias primas y tener en dónde colocar sus materias. Entonces, por lo tanto, al imperialismo así lo definimos como la segunda fase del capitalismo, en el que estos países pues dominaron áreas en África, en Asia, pero también en América. Basta poner un ejemplo, piensen en Porfirio Díaz, que precisamente gobernó para los intereses extranjeros aquí en nuestro país. Le permitió al capital inglés, al capital estadounidense y también a los franceses invertir aquí, sobre todo en la extracción de petróleo, ¿verdad? Esto es lo que define aquí a la pregunta número 94. Y entonces vamos a señalar de que el inciso A es el que responde correctamente al reactivo número 94. Señalemos que es de esta manera. Y una vez hecho lo anterior, vamos a continuar con la pregunta que está más abajo. Entonces dice aquí la número 95, el incidente a partir del cual se desencadenó la Primera Guerra Mundial fue, y entonces ustedes saben de que a partir de que se desarrolla la Segunda Revolución Industrial, pues esto, además de la electricidad y el petróleo, pues también supone un desarrollo en la producción de acero, la industria química, y esto hace de que aparentemente todos estos países pues estén en paz, ¿verdad? Sin embargo, Alemania e Italia, cuando logran su unificación, también quieren una parte del mundo, ¿verdad? Ellos también se consideran que tienen derecho en este sentido, y a partir de ese momento comienza esta rivalidad entre Alemania y Francia por un lado, y esto al final va a llevar a el primer conflicto bélico del siglo XX, que es la Primera Guerra Mundial. Y entonces lo que nos están diciendo aquí en el inciso A, pues ya fue lo que detonó el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando el archiduque Francisco Fernando va a Sarajevo y se autoproclama como heredero del trono. En ese momento los serbios pues es algo que no se pueden permitir, y ellos mismos asestan este golpe. A ello el imperio astrohúngaro le declara la guerra a Serbia, y posteriormente comienzan las declaraciones de guerra, ¿verdad? Con lo que inicia la Primera Guerra Mundial para el año de 1914. Por lo tanto, aquí el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta es el inciso A. Entonces vamos nosotros a borrar todo lo que anoté de este lado, y vamos a continuar con la pregunta que está más abajo. Entonces déjenme bajar aquí, y dice la pregunta número 96. La crisis de 1929 en Estados Unidos de América se produjo debido a, y entonces cuando termina la Primera Guerra Mundial, sí, con el triunfo para la Entente, en el caso de Inglaterra, de Francia, y con la firma del Tratado de Versalles, que fue muy severo con los alemanes, ¿verdad? Al cobrarles indemnizaciones de guerra, además, pues una serie de castigos que lo que hicieron fue generar un sentimiento de ira por parte de los alemanes. Además de lo que estoy diciendo, pues también toda Europa estaba devastada. Si bien Inglaterra y Francia habían ganado la guerra, pues Europa estaba devastada, y los Estados Unidos para ese momento ayudaron económicamente a Europa para que saliera de esta devastación. Sin embargo, el hecho de que sus fábricas comenzaran a producir más, pues fue lo que al final se convirtió en un problema, ¿verdad? Para los Estados Unidos. Una de las causas de la crisis de 1929 es la sobreproducción. En determinado momento la gente allá afuera dejó de tener poder adquisitivo para comprar todo esto, y entonces al final se convirtió en una reacción en cadena que terminó con el crack de la bolsa de valores en los Estados Unidos.
precisamente lo que nos están diciendo aquí en el inciso B, ¿verdad? La crisis de 1929 en Estados Unidos de América se produjo debido a la caída de la bolsa de valores. Y entonces ya para ese momento la importancia de la economía de los Estados Unidos era a nivel internacional, ¿verdad? Por lo tanto, esta crisis, si bien se inició en los Estados Unidos, pues pronto se convirtió en una crisis internacional, ¿verdad? Que los rusos supieron aquilatar con su modo de producción socialista. Los Estados Unidos, por otro lado, establecieron el estado de bienestar, o lo que se conoce como el nuevo trato, y en el caso de Alemania y de Italia idearon estos regímenes totalitarios, ¿verdad? Que al final iban a llevar al mundo a una nueva guerra, precisamente con lo que nos están preguntando más adelante. Dice, la invasión de Polonia, el ataque a Dinamarca y Noruega, así como la operación Barbarroja, fueron acciones de, y entonces ustedes saben de que en 1933 es cuando llega Adolfo Hitler al poder allá en Alemania. Y entonces lo primero que hace es desconocer el Tratado de Versalles. A partir de ese momento comienza con este discurso chauvinista exacerbado, ¿verdad? Ensalzando a la raza aria y militarizando a su país. Por lo tanto, se comienza ya a hacer las gestiones para lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, primero invade Austria, posteriormente Checoslovaquia, denunciando de que en estos países que surgieron a partir de la Primera Guerra Mundial existe población alemana. Y entonces, con el mismo pretexto, también invade Polonia, ¿verdad? Ante ello, Inglaterra no se puede quedar de brazos cruzados y le manda un ultimátum a Adolfo Hitler. O te retiras de Polonia o en ese momento estás en guerra conmigo. Evidentemente Adolfo Hitler hace caso omiso de esto, y en ese momento comienzan las declaraciones de guerra, con lo que inicia la Segunda Guerra Mundial para el año de 1939. Y en el caso de la Operación Barbarroja, ustedes saben de que fue el ataque sorpresa por parte también de Alemania en contra de la Unión Soviética, ¿verdad? Por lo tanto, el inciso que responde correctamente a lo que estamos diciendo ahorita es el inciso B. Entonces vamos a señalar que es de esta manera, y vamos a continuar entonces con la pregunta que está más adelante. Borremos aquí todo lo que anoté y continuemos con lo que está más adelante. Dice la pregunta número 98. Al enfrentamiento indirecto entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, perdóneme, al enfrentamiento indirecto entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América, con el propósito de mantener o extender su hegemonía política y económica, se le conoce como la guerra. Nosotros sabemos de que la Segunda Guerra Mundial termina en el año de 1945 con la derrota de los regímenes totalitarios, en el caso de Italia fascista, y en el caso de Alemania nazi. Y estamos hablando de que la URSS es la primera en llegar a Alemania. Entonces, y del otro lado están Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y entonces, si se dan cuenta, pues los triunfadores tienen modos de producción contrarios, ¿verdad? En el caso de la URSS es el modo de producción socialista, que es totalmente distinto al capitalista. Y por parte de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, pues es el modo de producción capitalista. Por lo tanto, comienza lo que se conoce como la Guerra Fría entre estos bloques. Por un lado, el bloque socialista defendido por la URSS, y en el caso del capitalista defendido por los Estados Unidos. Entonces, este es el inciso que responde correctamente al reactivo número 98. Entonces, continuemos aquí con la pregunta número 99. Dice, el desembarco de armamento en Cuba, que incluía proyectiles,
cohetes y botes patrulla provocóla. Y entonces la Guerra Fría, por un lado, fue un enfrentamiento entre el modo de producción socialista y el modo de producción capitalista, y si bien fue ideológico, fue científico, tecnológico, tuvo momentos bastante severos, ¿verdad? En los que amenazaba con convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Y aquí lo que nos están diciendo tiene que ver con lo que acabo de decir. Se trata de que Cuba triunfa su revolución en 1959 y ellos evidentemente adoptan el modo de producción socialista, y en ese momento la URSS se siente llamada a ayudar precisamente a Cuba económicamente, pero también militarmente, ¿verdad? Lo que pretende la URSS es colocar una base nuclear ahí en Cuba, y es algo que los Estados Unidos no se pueden permitir. Entonces, esto ocurre en 1962 y es uno de estos momentos más complicados entre el bloque socialista defendido por la URSS y el bloque capitalista defendido por los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta es el inciso B. Vamos a determinar que es de esta manera. Una vez hecho lo anterior, vamos a continuar con la pregunta 100. Dice aquí, facilita el comercio mundial, se asocia con el estallido de frecuentes crisis económicas y genera una cultura unificada. Y entonces recuerden de que para el año de 1991 Boris Yeltsin da un golpe en la Unión Soviética y en ese momento la hace desaparecer. Y entonces si hasta antes de ello el mundo era bipolar, a partir de ese momento se considera que el mundo es unipolar, es decir, solo el bloque capitalista es el que tiene esta hegemonía alrededor del mundo. Por lo tanto, ahí los países que en ese momento funcionan bajo los esquemas del capitalismo, pues tienen alguna corriente económica conocida como el neoliberalismo, ¿verdad? Se trata de que las barreras entre una nación y otra disminuyan, y esto permita el libre flujo del comercio, como nos están diciendo aquí en la pregunta. Facilita el comercio mundial, se asocia con el estallido de frecuentes crisis económicas. Evidentemente nosotros sabemos de que el sistema capitalista de producción así es como funciona. Entonces, por medio de crisis, entonces incluso los economistas son muy claros en este sentido. Sabemos de que el ciclo económico en el capitalismo tiene distintas fases: el auge, la crisis, la recesión, la depresión y la recuperación. Sin embargo, los economistas son muy puntuales. Es la crisis el punto más importante en el ciclo económico, en el modo de producción capitalista. Dicen, ahí es en donde termina un ciclo económico y es a partir de ello que va a iniciar el siguiente. Por lo tanto, sabemos de que el capitalismo así es como funciona, ¿verdad? Es algo inherente a ellos. Sin embargo, aquí nos están diciendo de que va más allá, ¿verdad? Se trata de que la globalización, pues si bien es este concepto de interdependencia en el que los países funcionan bajo los esquemas del capitalismo y del neoliberalismo, pues esta interdependencia no solamente es económica, sino es algo que alcanza los rubros ideológico, cultural y político. Por lo tanto, el inciso que responde correctamente a la pregunta 100 es la globalización, ¿verdad? Entonces, esta interdependencia no solo es económica y alcanza los rubros ideológicos, culturales y políticos. Por lo tanto, el inciso C es el que responde correctamente al reactivo número 100. Y con esto acabamos de terminar con la parte de historia universal para ingresar al nivel licenciatura, en el caso de quienes están interesados en el área 4 de nuestra universidad. Para quienes van a estudiar algo relacionado con el área
de las humanidades y las artes. Y pues nada, chicas y chicos, vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy y nos vemos en una próxima entrega.